Bien, vamos a ver lo que son el tema pues de ecuaciones simultáneas. Se trata de resolver problemas donde se utilizan varias ecuaciones al mismo tiempo que se deben de cumplir simultáneamente. También se le conoce el tema como sistemas de ecuaciones o sistemas de n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Por decir, nosotros vamos a resolver ahorita en la secundaria sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. N vale 2. En este caso, siempre tiene que ser la misma cantidad. No se podría resolver sistemas en donde haya más incógnitas que ecuaciones. Por ejemplo, que hubiera 4 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Si tuviera 4 incógnitas, requeriríamos por fuerza también tener 4 ecuaciones, ¿sí? O al revés, si tuviéramos más ecuaciones y solamente 4 incógnitas, sí se puede resolver, pero no se necesitan tantas, nada más ocupamos 4, por lo menos tiene que ser la misma cantidad. Entonces se les llama sistemas de ecuaciones al tema o sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Nosotros vamos a ver entonces sistemas solamente de dos ecuaciones en donde solamente hay dos incógnitas. Bien, se aplican a problemas donde se plantean n ecuaciones o cierta cantidad de ecuaciones. En este caso vamos a resolver problemas donde se plantean solamente dos ecuaciones que deben de cumplirse de manera simultánea. Es decir, dos ecuaciones que tienen que cumplirse de manera simultánea para poder resolver el problema. Y de esa manera poder calcular la misma cantidad de incógnitas, n. En este caso vamos a calcular dos incógnitas. Bien, un ejemplo para ver cuándo se pueden plantear este tipo de formas de resolver. Tenemos, por ejemplo, una tortillería, ¿sí? En la tortillería un cliente compró cierta cantidad de masa, en este caso 5.8 kilogramos de masa, ¿sí? Y también compró en la misma compra esta otra cantidad de otro producto, por ejemplo tortilla, ¿sí? Por lo tanto compró masa y tortilla, cierta cantidad de cada cosa, y pagó por eso un total de 57.38 pesos. Al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, bueno, no necesariamente significa que llegaron al mismo tiempo los clientes, sino simplemente que las dos ecuaciones se cumplen, o ambas se deben de cumplir. No debe de cumplirse una y la otra no. Las dos se deben de cumplir. Bueno, otro cliente compró el mismo producto, pero en otra cantidad. Este compró solamente 2,5 kilos de masa y 6.3 de tortilla, kilogramos, ¿sí? Pero este pagó obviamente pues otra cantidad, 59.87 pesos. Bien, ahora la cuestión es que no sabemos cuánto cuesta cada kilo. ¿Por qué cobró esas cantidades? Sabemos lo que cobró por los dos clientes, de lo de cada quien que haya comprado, pero no sabemos cuánto cuesta el kilo de tortilla y el kilo de masa. Bien, podríamos haberle preguntado al cliente, pero este es nada más un ejemplo, digo, al que vende, pero este es nada más un problema. Tú puedes calcularlo cuando suceden este tipo de situaciones. Vamos a plantear aquí, en este caso, dos ecuaciones, vamos a ver cómo se plantean, ¿sí? Entonces, el objetivo es calcular dos variables, es decir, primero, cuánto cuesta el kilo de tortilla y la otra es cuánto cuesta el kilo de masa. Son dos variables lo que tenemos que calcular, es decir, hay dos incógnitas, dos cosas que no se conocen o que se desconocen. De aquí podemos plantear estas dos ecuaciones. Por ejemplo, para poder calcular cuánto cobrarle al primer cliente, el que vende en la tortillería tendría que haber hecho estas operaciones para calcularlo. Si compró 5.8 kilogramos de masa, va a tener que multiplicar 5.8 por lo que cueste cada kilo. A esa variable la vamos a llamar M, al kilo de masa. Un kilo de masa, por decir, si el kilo de masa costara 10 pesos, por ejemplo, M sería 10. M sería el precio de cada kilogramo, ¿sí? Por lo tanto, si por ejemplo costara 10 pesos, ¿sí? M valdría 10. El que cobra tendría que cobrar
10 pesos multiplicado por lo que se llevó. Si se llevó 5.8 kilos, pues 5.8 lo multiplica por 10. Si se hubiera llevado, por ejemplo, nada más 5 kilos, pues nada más multiplicaría 5 kilos. Cada kilo cuesta 10 pesos, pues sería 5 por 10 lo que tiene que multiplicar. Pero en ese caso se llevó 5.8, entonces multiplicaría 5.8 por lo que cuesta cada kilo. 5.8 por 10. Pero no cuesta 10, no sabemos. Es una variable, es una cantidad a la que vamos a llamar M. Es lo que cuesta cada kilo de masa, ¿sí? Al segundo cliente se supone que también se la cobró igual. Por lo tanto, la variable se va a llamar igual, M, que sería el kilo, lo que cuesta un kilo de masa, por ejemplo, 10 pesos, ¿sí? A este cliente, si a él le hubiera costado 10 pesos, le tendría que cobrar 10 pesos de cada kilo y compró 2.5 kilos, sería 2.5 por 10. A este le cobraría menos de la masa, ¿sí? Pero igual, no sabemos cuánto es, 10 no es la respuesta, es nada más para explicar. Entonces, de la misma forma, al primer cliente le tuvo que cobrar 3 kilos, 3.6 kilogramos de tortilla, pero la tortilla tiene otro precio diferente. A ese precio la vamos a llamar T, para recordar que es de la tortilla. Nada más por eso le pusimos esos nombres. Pudiéramos haberle puesto X y Y, ¿sí? Como en matemáticas siempre se manejan las X y las Y, pero en ese caso le vamos a dar un nombre particular para no confundir cuál es cuál. Entonces el kilo de tortilla se va a llamar T. Por decir, el kilo de tortilla podría costarnos 7 pesos, ¿sí? Por lo tanto, tendría que multiplicar lo que cuesta cada kilo por la cantidad de kilos que se lleva. Si se llevara 3, pues sería 3 por 7. 3 kilos de a 7 pesos cada kilo. Se está llevando 3.6, sería 3.6 por 7. Bien, pero igual, no sabemos cuánto cueste. 7 no es la respuesta. Tendríamos que multiplicar igual por una cierta cantidad, 3.6, por lo que cueste cada kilogramo de tortilla. Al segundo cliente se supone que le cuesta lo mismo, la tortilla cuesta lo mismo, por lo tanto esta es la misma cantidad. Si fuera 7, pues también se la cobraba 7 pesos. Es la misma cantidad, por eso se llama igual a variable, de todos modos vale lo mismo, 7 por ejemplo, que en este caso no es la respuesta, claro. Bien, a este otro cliente también le cobraría 6.3 por lo que cueste cada kilo de tortilla. El caso es de que la suma de ambas cantidades, lo que cobró por la masa y lo que cobró por la tortilla, la suma deberá de ser la cantidad total que cobró, que al primer cliente le cobró 57.38 y a este otro cliente le cobró esta otra cantidad. El caso es que con esas dos ecuaciones ya es suficiente para poder calcular, y no adivinar, sino calcular, ni tantearle también, por eso puse números con decimales, porque con enteros podría ser que al tanteo puedas dar con la respuesta. Pero la cuestión es usar un método formal, no nada más estar tanteándole. Ahora sí, tenemos dos ecuaciones que para este mismo problema se cumplen simultáneamente, ¿sí? Son dos sistemas de ecuaciones y tenemos dos incógnitas, que es lo que cuesta el kilo de masa y lo que cuesta el kilo de tortilla. ¿Cómo se resuelven? Bien, hay varios métodos. Vamos a estudiar los varios, ¿sí? Bien, el método para resolver este sistema, que en este caso es de dos ecuaciones con dos incógnitas, se trata del método de sustitución, que igual se puede usar cuando son más variables y más incógnitas. Digo, más ecuaciones y más incógnitas. Bien, este método de sustitución consiste en primero despejar en cualquiera de las dos ecuaciones en la que escojas, despeja cualquiera de las dos variables, la que quieras también. Por ejemplo, que despejáramos m de la primera ecuación, ¿sí? Entonces a esta la vamos a llamar ecuación número 1. Vamos a poner aquí entre paréntesis un 1 a un ladito, nomás para marcarlas. La 2, segunda ecuación, ¿sí? Entonces en la primera ecuación vamos a despejar la variable m. Para eso pues ya debes de haber recordado, digo, entendido cómo despejar variables, pero bueno, vamos a hacerlo. Tenemos aquí la primera ecuación, la copié más de nuevo aquí abajo. Ahí está la primera ecuación. Vamos a despejar la variable m. Para despejar tenemos que dejarla solita. Me estorban varias cosas. Me estorba todo esto que le estamos sumando, ¿sí? Y esto que le estamos multiplicando. Primero tenemos que pasar lo que nos estorbe hacia el otro lado de la igualdad.
hacia el otro lado de la ecuación. Y comenzamos primero por lo que está haciendo la operación de menor jerarquía, de menor nivel, en este caso la suma. Por lo tanto, lo que se está sumando es todo este término, todo esto que son 36 veces t, ¿sí? Esto se está sumando, lo vamos a pasar hacia el otro lado haciendo la operación contraria. Se quita de aquí y lo pasamos hacia el otro lado haciendo la operación contraria, que en este caso sería restar, ¿sí? Y ahora sí, lo único que me estorba para dejar m solita es este 5.8, que la operación que está haciendo aquí es multiplicar, así es que lo quito de aquí y lo paso haciendo la operación contraria a todo el lado contrario. Entonces, este 5.8 lo pasé dividiendo a todo lo que está de este lado de la ecuación, es decir, a todo, por eso hago esta raya larga, o también la raya larga es una división que significa que estamos dividiendo todo lo de arriba, como si tuviera paréntesis aquí, que no son necesarios si pones la raya larga, ¿ok? Entonces, el caso es que ahora ya tenemos despejada m, ¿sí? Y nos dice, esta ecuación nos dice, es la misma ecuación esta ecuación es la misma que esta, sigue siendo la ecuación 1 nada más acomodada de distinta forma, ¿sí? Ahora está acomodada de manera que despejamos la variable m. Ok, ahora sí, vamos a sustituir, por eso se llama método de sustitución. Vamos a sustituir en la segunda ecuación, en esta, ¿sí? En la segunda, que la voy a copiar acá, ¿sí? La quito de aquí y la vamos a poner aquí abajo. En esta segunda ecuación, mejor la copio. En esta ecuación de aquí, que es la segunda, vamos a sustituir m por su equivalente. Según esta ecuación 1, según esta, m debe de ser igual a toda esta operación. Así es que si son iguales, pues nada más la puedo sustituir por su valor. Quito esta m de aquí y la sustituyo por su equivalente. Bien, entonces esta m la voy a quitar de aquí, ¿sí? Y aquí adentro voy a colocar su equivalente, ¿sí? Que sería todo esto. Es decir, vamos a multiplicar, aquí le voy a poner el signo de multiplicación para que se vea un poquito más claro. Sería 2.5 por m, que sería todo esto, ¿sí? Quité la m que estaba originalmente, que es esta, 2.5 por m, y lo sustituyo por su equivalencia. Se supone que, según esta ocasión, m es igual a todo esto. Por lo tanto, quité la m y puse precisamente eso. ¿Ok? Más 6.3t, 6.3t que sigue quedando igual a 59.87 que sigue quedando igual. Esta sigue siendo la ecuación número 2, pero sustituí el valor de m por el equivalente. Al sustituirla, se desaparece de la ecuación y nada más queda una sola variable, es decir, la t. Si observas, ya no hay ninguna m en toda esta ecuación, ya hay puras letras t o variables t. Vamos ahora a hacer operaciones aquí algebraicas para simplificar esto y poder despejar ahora la variable t. El objetivo ahora es despejar la variable t de aquí. Bien, aquí pues nada más es puro simplificación, así es que de esto te tienes que acordar, pero te sirve de práctica. Aquí, por ejemplo, hay una resta en medio de estos paréntesis. Tenemos que resolver primero lo que está aquí dentro de estos paréntesis. Vamos a separar este 5.8, que es un denominador común a esta resta. Vamos a separarlo en sus dos denominadores, uno para cada uno, ¿sí? Entonces nada más lo único que hice fue separar como denominador común estos dos, ¿sí? Separarlos. Esto ya lo hemos hecho al revés para sumar quebrados, ¿sí? Que si los dos los dos denominadores son iguales, se pueden juntar para poder sumar nada más lo de arriba o restar. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a distribuirlo mejor a cada quien el suyo, ¿sí? Ahora, estos paréntesis, todo lo que está dentro de estos paréntesis está multiplicando por 2.5. Recordemos que primero se hacen las multiplicaciones antes que las sumas o restas. Esta suma se va a hacer después, pero esta se tiene que hacer antes porque tiene paréntesis y me indica que esta resta se tiene que hacer antes, hacer las operaciones y después multiplicar por 2.5. Por lo tanto, esto se maneja como si fuera un todo. Sin embargo, aquí ahorita no podemos hacer operaciones porque desconocemos el valor de t. Lo que queremos es despejarla. Vamos ahorita entonces a distribuir este
2.5 que se está multiplicando por todo lo que está aquí adentro, vamos a multiplicarlo por cada cosa que tenga en el interior el paréntesis. Este 2.5, como hemos hecho con álgebra, se multiplica este por este y este por este. ¿Ok? Este 2.5 entonces se va a multiplicar por cada uno de los dos sumandos. ¿Sí? En este caso son restas, pero es la misma operación. Bien. Entonces el 2.5 que estaba fuera de los paréntesis lo pasé al interior a cada uno de los elementos. 2.5 se quedó aquí multiplicado por lo que aquí había y 2.5 quedó aquí multiplicado por lo que aquí había también. Por lo tanto, ya puedo hacer operaciones aquí. Y esto, 2.5 por esto, entre esto, lo convierto en un solo número. Igual aquí lo que pueda. Esto por esto, entre esto, que va a quedar multiplicado por t. Bien, haciendo las operaciones de esto, me queda este resultado que tiene un montón de decimales. Podríamos, para tener más exactitud, dejarlos, pero vamos a redondearlos. Yo lo voy a manejar al final, voy a poner el valor exacto porque esto nos va a afectar. Por ejemplo, si yo quiero dejar nada más 2 decimales de precisión puedo quitar todo esto. O si quiero dejar 3, puedo dejarlo hasta aquí, quitar esto de aquí. Pero si notas, este 7 hace que este 2 se convierta en 3 a la hora del redondeo. Entonces, bueno, ya depende de los decimales que queramos. Pero sí nos va a afectar en el resultado, que no va a ser tan preciso si los quitamos. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo en 3 decimales, quitamos esto y este se convierte en 3 a la hora del redondeo. También vamos a hacer las operaciones con esto. También nos da un montón de decimales que lo vamos a redondear. Lo vamos a dejar, por ejemplo, también en 3. Igual este 7 va a hacer que el 1 se convierta en 2, así es que lo vamos a sustituir por su 2. Y ya están aproximados los dos resultados, pero bueno, ya lo daremos exacto. Y todo esto multiplicado por t, porque no se pudo hacer la operación, ¿sí? Era nada más los números pudimos multiplicar. Ahora sí, ya podemos quitar los paréntesis. Ya a fin de cuentas todas son sumas o restas, así es que quitamos paréntesis de aquí. Aquí observamos que hay una cierta cantidad de t's, 6.3 t's, como cuando manejamos en álgebra números enteros que decimos son 6 t's más a lo mejor o bueno, menos 3t, y tenemos que sumarlas o restarlas, ¿sí? Es igual aquí, nada más con decimales. Tienes que hacer las operaciones. Entonces, ¿cuántas t's quedarías? Serían 6.3 positivas menos 1.5 porque están negativas. Bien, entonces aquí queda esta cantidad de t's, nada más que también aquí vamos a redondear. Vamos a dejarlo también en 3 dígitos, así es que simplemente el 2 queda igual a 8. Bien, entonces ya tenemos aquí una sola vez la t, ya no aparece dos veces como aparecía antes, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es pasar lo que nos estorba hacia el otro lado. Ya está más simple. Esto de aquí lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a pasar haciendo la operación contraria. Aquí se están sumando estos dos sumandos, sería este sumado con este. Aquí hay una multiplicación, pero las multiplicaciones se hacen después, recordemos eso. Primero vamos a hacer las sumas, que son las de menor nivel. Entonces pasamos el 24 restando para acá, con signo negativo. Sí. Ok. Y ahora lo que nos estorba es este 4.78, digo 74.748, que está multiplicando a la t. Este lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a pasar hacia el otro lado haciendo la operación contraria también. Y ya nos queda despejada la t. Pero ahora sí la t ya nos queda en función de puras operaciones. Estas operaciones nada más basta con hacerlas y con eso obtenemos el resultado, es decir, lo que vale t. Nada más recordemos que estas cantidades están redondeadas, no eran exactas. El valor que nos va a dar va a ser va a tener un pequeño
error, pero muy pequeño, insignificante en realidad. El resultado que nos da haciendo estas operaciones con estos números que están aquí es esto. Pero en realidad el resultado exacto, si yo no hubiera redondeado ninguno, que también lo tengo para el video, el resultado es 7.4 exactos. ¿Sí? Ese error, ese pequeño error que si te fijas son cantidades, en realidad aquí son décimos, centésimos, milésimos, son 10 milésimos. El error es muy pequeño porque no redondeamos tampoco con pocos dígitos, lo dejamos a 3 dígitos. Bien, entonces el valor exacto que nos daría al hacer las operaciones completas, con todos los dígitos completos, que en tu calculadora lo puedes usar guardándolo en variables, ¿sí? Si es que ya la sabes manejar, que también hemos visto un poquito de eso, la conservas. El caso es que ya tenemos lo que cuesta el kilo de tortilla. En este caso 7.4 es lo que cuesta cada kilogramo de tortilla. Por eso estaba cobrando esas cantidades, porque cada kilogramo cuesta 7.4. Solamente nos falta saber cuánto cuesta la masa. Pero la masa ya sabemos cómo se calcula. En la otra ecuación que tenemos despejada, que es esta, ya sabemos que m se calcula de esta forma. Aquí no podíamos calcularlo antes porque no sabíamos cuánto valía el kilo de tortilla y el kilo de masa dependía de lo que costara el kilo de tortilla en esta ecuación. Por lo tanto no podíamos calcularla, pero ahora sí ya podemos, ahora sí ya sabemos que t vale 7.4, por lo tanto lo reemplazamos, este valor de t que está aquí, lo reemplazamos y en vez de multiplicar 3.6 por t, multiplicamos 3.6 por su valor. Esto es t. Ya sabemos cuánto es, lo sustituimos, ¿sí? Igual que hicimos con m la vez pasada. Entonces, ahora sí ya podemos hacer todas las operaciones para poder calcular cuánto vale m. Y el resultado es 5.3 exactos, ¿sí? Ahora sí nos da exacto porque pues ya corregí yo el error que generaba desde acá, que a lo mejor tú no lo vas a percibir, pero igual en un examen yo te lo puedo justificar porque sé que es por redondeo, siempre y cuando las cantidades no se separen mucho. Es obvio que el redondeo no afecta tanto, afecta muy poquito. No te va a dar aquí en vez de 7.4 te va a dar 28, ¿verdad? O sea, lo que afecta es cantidades insignificantes realmente. Bien, entonces ahora sí ya pudimos calcular m y ahora sí ya tenemos resuelta el sistema de ecuaciones. A esto se le llama resolver el sistema de ecuaciones, es decir, a ti te plantean dos ecuaciones y te dicen resuelve este sistema de ecuaciones. Que no te dijeran que son tortillas ni que es masa, que nomás te dijeran, ahí está un sistema de ecuaciones, resuélvelo. ¿Qué significa resolver este sistema de ecuaciones? Significa que sepas cuánto vale m y cuánto vale t, es decir, cuánto vale cada una de las incógnitas en este sistema de ecuaciones. En este caso, todo este proceso que hicimos fue para determinar cuánto vale. En este caso, m vale esto y t vale esto. ¿Cómo lo compruebo en un examen? Bueno, pues resuélvelo. Sustituye los valores en las ecuaciones originales que se te plantearon. En esta ecuación se supone que si multiplicas 5.8 por m, que es esto, y le sumas 3.6 por t, que es esto, te debe dar 57.38, si no es que estás mal, ¿sí? Claro, ten en cuenta los redondeos, a lo mejor si redondeaste pues no te va a dar 57.38, a lo mejor te da 57.37, pero no muy lejos de ahí. Y también lo sustituyes en la otra. Aquí si multiplicas ahora 2.5 por m, que es esto, 5.3, y le sumas 6.3 veces t, que es esto, el resultado te tiene que dar 59.87, o muy cercano si redondeaste, y eso significa que estás en lo correcto, ¿sí? Y ya en un examen tú puedes verificar si te equivocaste en alguna parte del proceso y regresar antes de que lo entregues. Bien, entonces vamos a hacer la comprobación, ¿sí? Entonces vamos a comprobar aquí. Aquí no. Esta es la ecuación original, la 1, ¿sí? Entonces sustituimos aquí m, sería por 5.3, ¿sí? Que es m. Y aquí t la sustituyo y multiplicamos por 7.4. Esas operaciones te tienen que dar 57.38. Si no te dan es que estás mal, ¿ok? Eso es en la ecuación número 1. Y lo mismo vas a hacer en la ecuación número 2. Si te da el resultado es porque estás bien y ya lo puedes entregar.
Bien, en este caso estamos resolviendo ecuaciones simultáneas que son de tipo lineal. Si tú observas, ninguna de estas variables está al cuadrado. Vamos a imaginar que estas se llamaran x y estas se llamaran y. Igual funcionan, pues nomás son nombres diferentes. Hay veces que x en algunas ecuaciones hemos visto que está al cuadrado, que está al cubo, que está alguna potencia en particular. En este caso ahorita vamos a resolver solamente ecuaciones que son de primer grado, es decir, de exponente 1, que sus exponentes son unos. En este caso x está elevado a la 1, por eso no se pone. Si estuviera al cuadrado, pues ya se le pondría y ya serían de segundo grado, o si estuviera al cubo. Por ejemplo, si yo hubiera planteado esta ecuación en donde x está al cuadrado, que ya es otra ecuación muy distinta, aquí ya es una ecuación de segundo grado, nada más porque una de sus variables esté elevado al cuadrado, ya es de segundo grado, ¿sí? Entonces estas pues se resuelven un poquito, o sea, es similar al mismo método, sustitución y todo, pero para la hora de despejar es un poco más complicado, así es que se dejan para después. Ok, ahora vamos a ver el método de igualación. Es algo similar, es lo mismo. Puedes usar el que sea de los dos métodos. A mí me gusta más el de sustitución, pero pues, en realidad es lo mismo. Ok, el método de igualación de lo que se trata es de que despejes la misma variable, pero en cada una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí ya teníamos despejada la m. Vamos a aprovechar, no importa cuál variable despejes en realidad. Vamos a despejar m, ya la teníamos despejada de hace ratito, y nos había quedado así. Esto es de la primera ecuación, de la ecuación número 1. Vamos a hacer lo mismo de la ecuación número 2. Vamos a despejar la misma variable. Vamos a despejar también la m. Para despejarla, nos quedaría aquí. ¿Qué hice? Pausa. Ok, continuamos. Para despejarla dijimos, entonces agarramos la segunda ecuación y vamos a pasar sumando. Hay dos sumandos aquí, es 2.5m y 6.3t. Vamos a pasar uno de ellos. Queremos despejar m, así es que la m la dejamos en paz de este lado. Lo vamos a pasar de aquí hacia el lado izquierdo. Y nos queda 59.87 menos este término. Lo vamos a poner de una vez acá. Sería 59.87 menos... Ok, menos 6.3t. Ok, y de este lado ya nada más nos va a quedar 2.5 multiplicado por m. Por lo tanto, nos estorbaría el 2.5 que lo vamos a pasar dividiendo a todo lo del otro lado. Por lo tanto, de esta ecuación, el 2.5 que estuviera aquí lo voy a pasar para acá y me queda aquí. 2.5. Lo estoy haciendo un poco más rápido. Se supone que esto ya lo hemos practicado, ya lo debes de entender. Y si no, pues a ver los videos de esos temas. Ok, y ya tenemos las dos ecuaciones despejadas. Una vez que las tenemos despejadas, vamos a igualarlas. De ahí el método de igualación. Se supone que, según la ecuación número 1, m tiene que ser igual, ¿sí?, a toda esta operación. Y en la segunda ecuación, según la segunda ecuación, m debería de ser igual a estas otras operaciones. Y las dos deberían de dar el mismo resultado, el valor de m. Lo que vamos a hacer es igualarlas. Si se supone que son iguales, entonces vamos a igualar esta con esta. Se supone que esto de arriba debe ser igual a esto de abajo de la siguiente forma. ¿Sí? Ok, ahora sí. Esto de acá es m según la primera ecuación. Y esto de acá es m según la segunda ecuación. Por lo tanto, las dos m's se supone que iguales, deben de dar el mismo valor. M tiene que valer el mismo valor. De hecho, nos tiene que dar lo mismo que el problema que resolvimos con el método anterior. Ok, entonces, si se supone que son iguales, ya nos queda una sola ecuación. Y si observas otra vez, ya nos queda una única ecuación en donde solamente está una sola variable, que es t. Ya no está la m otra vez, ya desapareció la m. Entonces, de estas nos podemos olvidar. Y solamente hay que resolver una sola ecuación en donde solamente hay una incógnita. Para eso pues hay que volver a despejar.
Eso es el único detalle, que tienes que hacer algunos procesos ahí para despejes. Por ejemplo, este 5.8 que está dividiendo este lado, lo pasamos para el otro lado de la ecuación multiplicando, ¿sí? Y aquí nos quedaría 5.8 multiplicado por todo lo que está de este lado de la ecuación, y aquí se eliminaría. Y luego, igual, este 2.5 que está dividiendo, se quita de aquí, lo pasamos para el otro lado multiplicando a todo, ¿sí? Ya nos quedó de esta forma. Entonces, ahora para quitar estos paréntesis de aquí, vamos a realizar esta multiplicación. Este 2.5 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de este binomio. Si te acuerdas, estos son binomios, acuérdate de álgebra. Este es un binomio, ¿sí? Vamos a multiplicar este monomio por cada uno de los elementos del binomio, como lo hicimos hace rato también en otro método. Y entonces nos quedaría este 2.5, se quita de afuera y se multiplica por cada elemento del monomio de dentro, que sería aquí y también aquí, ¿sí? Ahorita las podemos hacer las operaciones. Igual de este lado, este 5.8 que se está multiplicando por todo este binomio, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del binomio. Entonces lo quitamos de aquí y lo multiplicamos por cada elemento del binomio. Nos queda de esta forma. Ok, ya podemos hacer operaciones para que eso se vea un poquito más simple. O también podemos, los paréntesis los podemos ir quitando de una vez. Y ahora podemos hacer las operaciones, como te decía, primero para simplificar esto, o simplemente pasar todos los que no tengan test a un lado de la ecuación, como cuando hacemos despejes. Bueno, de hecho eso estamos haciendo. Vamos a pasar este término, aquí está una resta con otro término, aquí igual, ¿sí? Pero unas tienen test y las otras no. Las que tienen test las vamos a dejar del lado izquierdo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a quitar estas de aquí. Esta de aquí es una operación de sumas, en donde esto tiene signo negativo, ¿sí? Por eso es una resta, y este tiene signo positivo. Esto lo voy a pasar para el otro lado de la ecuación con signo contrario, es decir, restando. Quitamos de aquí y lo pasamos para acá con signo contrario, restando. Menos, lo mismo, lo pasé para aquel lado de la ecuación. Este otro término, aquí ya se están sumando tres cosas, sería esto, menos todo esto, menos todo esto. Ya dijimos que las restas y las sumas son lo mismo, nada más con signos contrarios. En este caso, este tiene test, los otros no. Este lo vamos a pasar para el otro lado haciendo la operación contraria. Aquí está con signo negativo, restando, lo paso con signo positivo, sumando. Entonces lo quitamos de aquí y lo pongo de este lado ya con su signo positivo, ¿sí? Bien. Aquí ya podemos hacer operaciones. Hacemos todas las operaciones de este lado. Si te fijas, aquí ya no hay variables. Todo esto ya se puede hacer las operaciones. Las pudimos haber hecho desde hace rato, pero a veces los decimales hay que estar redondeando y se pierde precisión. Es a tu gusto. Bien, aquí el resultado nos da esto, 203. Y de aquí vamos a observar, si le ponemos un paréntesis aquí para que nos ayude, vamos a observar que esto es una suma, o bueno, en este caso resta, pero es una suma en donde este signo es negativo en este término. En los dos lados, tanto en todo este término de aquí, como en este otro término de acá, hay una t. La podemos sacar como factor común, haciendo lo contrario que hicimos hace ratito, que multiplicamos cada elemento del binomio por un monomio. Ahora vamos a sacar esta t, la quitamos de cada uno de esos elementos, de aquí, de estos sumandos, y la vamos a dejar afuera, ¿sí? T que multiplica a todo un binomio. Ahora todo esto es un binomio. Esto
menos esto, es un binomio. Si lo quisiera volver a regresar, haría el proceso contrario. Este monomio, que es una t, la multiplico por cada elemento del binomio, por este y por este. Y nos volvería a regresar la t donde estaba. Estamos haciendo la operación inversa. Ahora sí, esto que está aquí entre paréntesis, yo ya puedo hacer la operación. Todo esto ya son puros números, puedo hacer la operación. Y me da 27.54. Para despejarte, me estorba este 27.54 que se está multiplicando. Ya nada más lo pasamos dividiendo hacia el otro lado. ¿Sí? Lo pasamos dividiendo, lo voy a escribir así. ¿Sí? Lo pasamos dividiendo y hacemos las operaciones. Y ya tenemos el valor de t. Que igual nos da, como en la solución pasada, en el método pasado, 7.4 de nuevo. ¿Sí? De todos modos siempre te tiene que dar lo mismo, es obvio. Y ya una vez teniendo t, ya podemos calcular m con cualquiera de las ecuaciones que teníamos primero. ¿Sí? En cualquiera de las dos, desde cuando despejamos m. Es decir, de cualquiera de estas dos que habíamos sacado hace ratito, ¿sí? Las que igualamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nada más sustituir el valor de t, que es 7.4, lo sustituyes en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo aquí, ¿sí? Por 7.4, o acá, en la que quieras. En las dos va a dar el mismo resultado, lo puedes comprobar. Me falta ponerle el por. ¿Ok? Entonces lo resuelves y te va a dar el resultado igual en las dos. Ya una vez que tengas el valor de m, que en cualquiera de los dos te va a dar lo mismo, 5.3 en este caso que nos da, que fue lo mismo que dio en el problema pasado, 5.3, ¿sí? En la que quieras, ¿sí? Ahora lo que tienes que hacer es la comprobación, que es la que no tienes que olvidar. La comprobación, ¿qué significa? Que ahora estos resultados que obtuviste, ¿sí? Los vas a sustituir ya en las ecuaciones originales a ver si es cierto que cumplen, que eso ya lo hicimos en el problema pasado. Entonces este 5.3 lo colocas aquí y este 7.4 acá, haces estas operaciones y te debe dar 57.38. Es lo mismo, la comprobación pues es la misma. Nada más es verificar que realmente estos valores cumplan con esta igualdad que dice aquí. Que estas operaciones sean igual a 57.38 aquí o a 59.87 acá. ¿Ok? Esto es lo que tienen que cumplir. No va a haber otros dos números que sean la solución. Solamente va a haber una sola solución, una sola respuesta. Bien. Por último vamos a ver el método gráfico. Que más que para resolverlo, sirve como para entenderlo. Es como para entenderlo. En realidad estamos resolviendo ecuaciones lineales y podemos graficarlas. Van a ser líneas rectas en un plano cartesiano. Vamos a graficarlos para que los observes. Para poderlos graficar, tenemos que darle valor a la variable que no está despejada, que en este caso fue la t, la que decidimos no despejar. Le vamos a dar a esta ecuación, le vamos a ir dando valores a t. ¿Qué valores pueden ser al azar? Tú le puedes ir dando valores. Ese es el problema del método gráfico, que tenemos que darle valores primero al azar, al tanteo, como para ir descubriendo dónde pudiera ser la respuesta correcta. Ahorita nosotros ya sabemos que el valor correcto era de 7 punto y fracción, 7.4 creo, del precio de la tortilla. Y también ya conocíamos el precio de la masa, así es que más o menos sabemos que andan por el orden de los 5 a 10 pesos, ¿no? Entonces nosotros podíamos hacer la gráfica dándole valores al precio de la tortilla, tal vez desde el precio de 0 pesos, que es a lo mejor físicamente ilógico pues que costara 0 pesos, el kilo de tortilla, a menos de que lo regalaran, claro. Tendría que estar muy mala la tortilla para que te la regalen, ¿no? Pero tú le puedes ir dando valores de 0 pesos, incluso valores negativos, a lo mejor menos 3 pesos. Es decir, te pagan menos 3 pesos por cada kilo que compres. Ahí sí debería estar demasiado mala como para que te paguen para que te la lleves. Pero matemáticamente se puede que la tortilla valga un precio de menos 3. Haces las operaciones que están aquí y te va a dar un resultado para el valor del precio de la masa. Esa combinación de esos dos
valores del precio de la tortilla y del precio de la masa forman un par de coordenadas que vas a graficar. Vas a poner un punto en las coordenadas que te hayan resultado. Por ejemplo, si le diste a la tortilla un valor de menos 3 pesos, te va a dar aquí que la masa va a costar una determinada cantidad también y las vas a graficar. El valor de t lo vas a graficar en el valor de las variables que son independientes, es decir, horizontalmente. En una gráfica, entonces, estos valores de aquí, de este eje, serían los valores del precio de la tortilla, porque ahorita esa fue la variable que dejamos sin despejar, es la variable que es independiente. ¿Por qué independiente? Porque la otra variable, la que vas a dejar en el eje vertical, sería la que depende del precio que le diste a la tortilla. La masa, el precio de la masa, lo vas a calcular y va a depender del valor que le hayas puesto tú al azar al precio de la tortilla. Por eso se le dice variable dependiente, y la variable dependiente se va a graficar acá, como si fuera una y como si fuera una X la tortilla, ¿sí? Que de hecho por eso te comentaba que se podría cambiar el nombre de las variables, y esta que es la variable independiente llamarle X, ¿sí? Y a esta que es la variable dependiente llamarle y así tiene la forma que nosotros conocemos. Aquí podemos observar, realmente no ocupas cambiarle el nombre, ¿verdad? Pero para que lo entiendas, pues eso es a lo que me refiero, ¿no? Vamos a imaginar que la ponemos así, mira, 36 y multiplicado por X, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Si nosotros reacomodamos aquí, si tú observas aquí, las operaciones que se tienen que hacer son 57.38 entre 5.8 menos 3.6 multiplicado por X y dividido entre 5.8. O 3.6 entre 5.8 y el resultado por X, que da lo mismo. De todos modos, X está como numerador, 3.6 también, y el único que es denominador es el 5.8. Esto de aquí, le puedes hacer la división de una vez, o sea, podrías sacar en la calculadora el resultado para nomás tener aquí un solo número y ya nada más multiplicarlo por X. Pero como te va a dar con muchos decimales, mejor lo podemos seguir manejando así para que no perdamos exactitud por los redondeos. Igual este valor lo podrías hacer la división, que te va a dar como 10 aproximadamente, un valor cercano a 10, son casi 60 entre casi 6, te va a dar más o menos como un 10 esto. Pero no lo voy a sustituir porque en realidad es un número con muchos decimales, 9 punto y fracción creo que daba, así es que no lo sustituyo, lo podemos manejar así. Igual lo puedes dividir como quieras, si no te da muchos decimales pues conviene que de una vez la dividas. Pero si tú observas, si nosotros reacomodamos, voy a acomodarlo, nada más los cambié de lugar, ¿sí? Este lo puse de este lado, pero sigue conservando su valor positivo, por eso aquí trae su signo positivo, que ahora sí ya se lo tengo que poner. Y el otro que pasó de este lado sigue conservando su signo negativo. Si tú te fijas, esto tiene la forma mx más b, que es la forma de las ecuaciones lineales que ya habíamos visto antes, que tiene la forma y igual m por x más b, donde es todo este valor de aquí que estoy marcando, todo este valor, que es un número ya a la hora de hacer las operaciones, es un número negativo, es el valor de la pendiente, es m, que está multiplicado por x, por x. Este valor es la pendiente, que es negativa significa que va a ir de bajada, va a ir disminuyendo. Conforme le dé valores más grandes a x, el valor de y va a ir disminuyendo, viene de bajada, es una línea recta que va de bajada. Y se le va a sumar lo que es b. B, si te acuerdas, es el desplazamiento que tiene la línea respecto del origen. Acabamos de ver el tema no hace mucho tiempo, hace poquitas semanas, así es que debes de recordar esto. Así es que este valor de aquí, que no lo hemos calculado, pero es aproximadamente 9 o 10, este valor es lo que va a estar desplazado hacia arriba del origen, del 0,0, ¿sí? Así es que tiene la misma forma, nomás no estaba acomodado en ese orden, pero es fácil observar que la pendiente es negativa, que está multiplicando por x. Esto es una ecuación lineal. Sería cuadrática si x estuviera elevada al cuadrado, pero ahorita x no está elevada al cuadrado, está elevado a la 1, por eso no se le pone su exponente. Acuérdate que los exponentes cuando es 1 no se ocupan poner. Entonces, si fuera cuadrática, ya no nos daría una línea recta. Recuerdas que daba una gráfica de una parábola. O si fuera cúbica,
también daría otra forma, así como de una especie de S inclinada, que ahorita no es el caso, no estamos resolviendo ecuaciones de otro tipo, solamente lineales, que son las más sencillas ahorita por lo pronto, para que comiences a avanzar en esto a problemas un poquito más complejos y se te hagan sencillos de entender. Entonces ahorita estamos con ecuaciones lineales y solamente con dos variables. Y al tener dos variables, que podría haber más, podría ser sistemas de 3 variables o de 4 variables, que son más complejos, pero ahorita son de dos variables, y cuando hay dos variables ya habíamos visto que se necesita tener dos ecuaciones, por eso tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Ok, ahorita no es necesario que le cambiemos los nombres, vamos a seguir con que la X todavía se sigue llamando T, que es el precio de la tortilla, y M, que es el precio de la masa, ¿sí? M va a graficar en el eje vertical y ya. Ok, entonces tú le vas a dar valores a T, diferentes valores, y y vas a ir anotando. Como es una línea recta, solamente se ocupa calcular 2 puntos, no se ocupa calcular más. Con 2 puntos es suficiente para trazar una línea. Vamos a hacerlo. Bien, observa. Aquí entonces le di el valor al precio de la tortilla, dos valores al azar, sabiendo que más o menos sé dónde va a ser el resultado, que ya sabíamos los resultados por los métodos anteriores, pero vamos a hacerlo al azar. Por ejemplo, voy a imaginar que digo, ok, si la tortilla costara menos $1, que a lo mejor físicamente es ilógico, pero lo vamos a hacer matemáticamente, no pasa nada, puedes usar cualquier otro valor. Ok, si la tortilla valiera menos $1, yo lo meto en la fórmula, en la ecuación esta, ¿sí? Le doy el valor a t de menos 1, hago las operaciones, menos 1 por 3.6, negativo porque aquí está el signo menos, entre 5.8 y todas las operaciones, y me va a dar un valor de la masa. La masa va a costar en ese caso, si la tortilla valiera menos $1, la masa tendría que valer 10 pesos con 51 centavos, que es la coordenada M, y que es la que voy a graficar verticalmente. Por lo tanto, voy a poner un punto en las coordenadas M, o sea, menos 1, T, la primera coordenada es T, M, ¿sí? M vale 10.1. Aquí pongo el punto en esas coordenadas, menos 1 para acá y 10.5 para arriba. Y aquí pongo el punto. Esas son las coordenadas el primer punto. ¿Qué significa? Que esos son los dos precios que tendría que haber en la masa y la tortilla, para que el total que le cobrarán al cliente, ¿te acuerdas? Fuera de 57 pesos. Ya está calculado para que eso te dé. Si tú haces las operaciones de lo que le vas a cobrar al cliente con esos precios de masa y tortilla, te va a dar 57.38. Pero no son los resultados correctos para ambas ecuaciones. Ese solamente sirve para resolver una de ellas. Y una de ellas puede tener infinitas soluciones. Otra solución podría ser, imagínate que la tortilla costara otro precio, por ejemplo 10 pesos. Si la tortilla costara 10 pesos, le voy a dar ese valor ahora, voy a tener que multiplicar 10 por 3.6 y hacer todas las operaciones, y entonces me va a decir, ok, si la tortilla vale 10 pesos, entonces para que le cobremos al cliente 57.38, la masa tendría que valer 3 pesos con 69 centavos. Y si tú haces los cálculos con estos otros dos precios, vas a darte cuenta que también te va a dar un total de 57 pesos cuando le cobres al cliente. Es otra solución, pero nada más resuelve la primera ecuación, no resuelve la otra, ¿sí? Bien, ¿cuántas soluciones hay? Habíamos dicho que eran infinitas. Y todas forman una línea recta porque es un sistema lineal. Es una ecuación lineal. Si yo siguiera poniendo puntos, me voy a dar cuenta que todas las coordenadas que yo calcule inventándole valores a t y calculando los correspondientes de m, al ponerlos, todos se van a alinear en una línea recta y van a salir un infinito de puntos. Si yo me pusiera a calcular un infinito de puntos, si yo uno todos esos puntos, van a formar esta recta, que es una recta lineal. Todos los puntos están sobre esa recta. Por eso te decía que nada más con que calcules dos, ya con dos, pues ya nada más los unes con una regla en tu cuaderno, ¿ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra ecuación. Vamos a graficarla también. Bien, ok, estos puntos entonces los calculé dándole otros valores al precio de la tortilla, pero ahora en la ecuación 2, en esta otra ecuación. A la tortilla voy a suponer que cuesta ahora 2 pesos. Podría haber usado los mismos valores de hace rato, pero pues yo puedo inventar los que yo quiera. Vamos a imaginar que la tortilla valiera 2 pesos. Lo pongo aquí,
multiplico 2 por 6.3 y hago todas estas operaciones de aquí para calcular el precio que le correspondería a la masa para cobrarle al segundo cliente 59 pesos con 87 centavos. ¿Cuál es la combinación de precios que me daría 59 pesos con 87 centavos si yo la tortilla la pusiera a 2 pesos? Y resulta que si costara 2 pesos, me costaría a 18.91 la masa. Yo voy a poner aquí las coordenadas, la tortilla la grafico aquí en el eje horizontal, aquí está 2, y verticalmente busco el 18, lo pongo aquí, por eso acorté un poquito el eje, si te fijas lo recorrí, lo hice para que cupiera, porque se fue muy arriba. Ok, entonces aquí grafico el 18 a esta altura, y ya está el otro punto. Coordenadas 2, 18.9. Eso significa que si la tortilla costara 2 pesos, la masa tendría que costar 18 pesos con 91 centavos. Que no podría ser que la masa sea más cara que la tortilla, pero eso tendría que ser, si la tortilla valiera 2 pesos, no habría de otra más que la masa costara 18 para que el total me diera los 59 pesos que le cobramos al segundo cliente. A lo mejor no es esa la solución correcta para ambas ecuaciones, pero puede ser una solución para esta segunda ecuación. Ahora le vamos a dar otro valor a la tortilla. Vamos a darle el mismo valor que le di hace rato de 10 pesos en la otra ecuación. Ahora vamos a dárselo en esta otra segunda ecuación. Si la tortilla valiera 10 pesos en esta segunda ecuación, la masa tendría que valer menos 1 peso con 25 centavos para que el total me diera los 59 pesos que le cobré al segundo cliente. Pero si te fijas, no corresponde con lo que costaría en la primera ecuación, lo del primer cliente. ¿Sí? La tortilla la puse en los dos casos a 10 pesos, pero en una ecuación me dice que tendría que costar 3 pesos con 60 centavos y en la otra que tendría que costar menos 1 peso. Así es que no corresponden. Sería solución para un sistema, pero no para el otro. Ok, si yo graficara más puntos, también formarían una línea recta. Al unirlos, me formarían un montón de puntos alineados en otro lado, en otra zona. Yo necesito una combinación de puntos que resuelva ambos sistemas a la vez. Yo tendría que buscar dónde se unen, ¿sí? ¿Cuál es el punto? En este caso, este punto E de aquí. Tendríamos que ver cuáles son las coordenadas de este punto, porque este punto sucede que pertenece tanto a esta ecuación como a esta otra ecuación. Es un punto que pertenece a ambas simultáneamente, al mismo tiempo pertenece a las dos. Así es que es el único punto donde coinciden los valores. Y si tú observas sus coordenadas, van a coincidir precisamente con lo que nosotros habíamos calculado originalmente. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Observa sus coordenadas y son precisamente los resultados que habíamos obtenido con los otros métodos. A ti en tu cuaderno a lo mejor no te da tan exacto, yo estoy usando un software matemático, pero en tu cuaderno dependerías de que también hagas estos ejes para que te salga muy exacto. Y de todos modos está algo difícil de identificar, porque tendrías que medirle. Aquí está el 6, aquí está el 8, aquí está como más o menos por aquí el 7. 7 por aquí parecería que es como 7.5. Yo sé que exactamente debe ser 7.4, pero si tú te fijas es la coordenada de la tortilla, 7.4. Entonces quiere decir que si la tortilla vale 7.4, la masa tendría que valer 5.3, que es la otra coordenada, porque es el único punto donde coinciden ambas, ¿sí? Ok, el método entonces consiste en que grafiques esto, grafica dos puntitos, trazas una línea, graficas dos puntitos de la otra ecuación y trazas una línea, donde se junten, observas cuáles son las coordenadas de esa intersección, de ese punto, y esas son las respuestas. La primera coordenada fue la del eje horizontal, que en este caso son la T, el valor de la tortilla, y el vertical es el de la masa. Y ya tienes la respuesta, la tortilla vale 7 pesos con 40 centavos y la masa 5 pesos con 30 centavos, que igual en este método no te va a dar exacto el resultado, porque es un método aproximado, no es un método analítico, de análisis, como los otros, que sí son matemáticamente, o son más bien analíticos, se hace el cálculo con métodos matemáticos. Este es un método gráfico que te puede dar más bien una idea de cómo se comporta el sistema, es como para comprender fenómenos. En este caso son precios de tortillas, pero hay veces que son fenómenos eléctricos y cosas que se tienen que resolver de la física o de alguna otra área como las finanzas. Y los métodos gráficos te sirven para interpretar.
pero a veces como dependen de tu exactitud, no son tan exactos, ¿sí? Dependen de que también hagas la gráfica. Bien, en eso consiste nada más el método. Bien, ahora solo nada más por comprensión, si las ecuaciones que se fueran a graficar no fueran lineales, por ejemplo aquí tengo una lineal, pero también tengo una cuadrática, una parabólica. También se puede utilizar el método gráfico para encontrar el punto donde se intersectan. Por ejemplo, aquí imagino que puse esta otra ecuación, que ya no son los de las tortillas. Y si te fijas, aquí hay un punto de intersección. Y yo puedo localizarlo, yo veo que es como en el 2 en X y aproximadamente en el 7 o cosas así, 7 y medio en Y. Aquí el software me da el valor exacto, 7.43, pero en un cuaderno pues tendrías que sacarlo muy al tanteo. Ok, aquí tengo una intersección. Aquí hay esta es la solución al sistema, que la variable esta, la x, tendría que valer 2 y la variable 7.43. Pero ¿qué pasa si el sistema tuviera, por ejemplo, sus ecuaciones un poquito más, más hacia abajo? Por ejemplo, así, que la ecuación lineal pasara en otros puntos. Si observas, aquí hay dos intersecciones, aquí y acá. Quiere decir que este sistema tiene dos respuestas probables, ¿sí? Una combinación de respuestas sería que la variable x costara menos aproximadamente 1 punto y fracción, casi 2, negativo, y la otra variable costara a lo mejor como 8, algo así, ¿no? ¿Sí? Si te fijas en las coordenadas. Pero otra solución podría ser esta de acá, que tenga coordenadas que parece ser como 5 punto y fracción, y en y como 9, vamos a suponer, ¿sí? Esas dos son respuestas al sistema. Ambas podrían servir para resolver las dos ecuaciones, tanto la ecuación esta, que es la parabólica, como la otra ecuación lineal. Podrían ser ecuaciones de diferentes tipos, podría ser dos cuadráticas que se estén uniendo, una cuadrática y una cúbica, y con el software o con gráficas puedes resolverlos encontrando intersecciones, encontrando puntos en donde ambas coincidan, donde ambas ecuaciones coincidan, ¿sí? Ok, pero eso ahorita nada más estamos resolviendo puras lineales, así es que si tú observas aquí una ecuación cuadrática no basta con poner dos puntitos como los que pusimos para trazar la lineal. Yo podría decirte aquí está un punto y aquí está otro punto. Pero con dos, pues podríamos hacer muchas ecuaciones. Por ejemplo, podría ser una ecuación que pase por aquí y luego que pase por acá y se mueva así, ¿no? O sea, se necesitan más puntos en una parábola que para una línea. Una línea recta, pues nada más trazas dos puntos y ya trazas tu línea con una regla. Bueno, a trabajar pues. Resuelve tu sistema. Bien, por último vamos a ver otro método analítico que a varios alumnos se les hizo más fácil, pero en clase, pero bueno, a lo mejor también podría ser porque ya habíamos explicado 3 veces la misma solución a este mismo sistema y ya con tantas explicaciones poco a poco vas comprendiendo. Pero igual, vamos a ponerlo aquí como video, si lo ocupas ver, por si tienes alguna duda de la clase. Ok, tenemos entonces las mismas dos ecuaciones que pusimos en clase. ¿Sí? Ahí están las dos ecuaciones que vamos a resolver. El primer paso para resolverlas por el método de suma y resta consiste en eliminar o quitar los coeficientes de alguna de las variables. Por ejemplo, de la variable m, si quisiera yo quitar el coeficiente, fíjate cuál es el coeficiente de la variable m en esta ecuación. Su coeficiente es 5.8. En esta ecuación su coeficiente es 2.5. Yo podría convertir estos o quitar estos, ¿sí?, de la variable m y dejar la variable m sola. O bien me podría decidir por quitar los coeficientes de las variables t, este 3.6 y este 6.3. Pero para quitarlo, sin que se altere esta ecuación, ¿qué podría hacer? ¿Qué tendría que hacer? Bien, vamos a recordar una propiedad que habíamos visto en primero. Bueno, te la expliqué en clase hace apenas unos días, pero vamos a imaginar que no. Lo habíamos visto cuando estabas en primero, que son propiedades que nos van a servir para hacerle modificaciones a esta ecuación. Por ejemplo, con esta ecuación que es muy simple, fácil de entender. Esta ecuación es verdadera. 4 más 6 es igual a 3 más 7, ¿sí? Ambos lados valen 10, entonces es una ecuación equilibrada, es cierta. Bien,
Si yo quiero que esta ecuación se mantenga siendo cierta, siendo igual, yo puedo, si recuerdas, hacerle operaciones al lado izquierdo y al lado derecho de la misma forma. Por ejemplo, si aquí del lado izquierdo le sumo 5, acá también le tendría que sumar 5 para que la ecuación no se altere. Y ambos lados valdrían 15, pero siguen siendo iguales. No se altera la ecuación, sigue siendo cierta. O si aquí, por ejemplo, resto 2 a esta ecuación, acá también le tendría que restar 2. Si tú te acuerdas, lo hacíamos como si fuera una balanza con algo que pesara lo mismo en los dos lados. Bien, o también podría multiplicar, tal vez multiplicar por 2 este lado y por 2 este otro. Aquí me daría 20 porque valía 10 y este otro lado también me daría 20, pues lo multipliqué también por 2. Bien, ahorita vamos a hacer una división en ambos lados. Vamos a dividir los dos lados entre la misma cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si yo dividiera entre 2, pues me daría 5, porque esto valía 10. Al dividir este entre 2 también me va a dar 5 y se mantiene siendo igual ambos lados de la ecuación. Bien, eso le vamos a hacer a estas dos ecuaciones de aquí de arriba. Las vamos a dividir entre el mismo número a ambos lados, pero lo vamos a dividir con un objetivo. El objetivo es eliminar este 5.8. Y para eliminar números con con una división, necesitamos que se convierta en 1, porque el 1 es el elemento neutro de las multiplicaciones y las divisiones. Entonces vamos a tratar de eliminarlo, convirtiéndolo en un 1, ¿sí? Ok, vamos a dividir entonces entre 5.8 toda la ecuación. Entonces estamos dividiendo el lado izquierdo y el lado derecho, ambos entre 5.8, ¿sí? Y ahora vamos a hacer las operaciones. Ahora vamos a hacer la otra propiedad que ya habíamos explicado también. Vamos a este denominador que está sirviendo para ambos lados, para ambos términos de esta suma, ¿sí? Lo vamos a separar, ¿sí? En dos denominadores. Ya está separada. Y ahora sí podemos hacer las operaciones. Si tú divides 5.8 por m entre 5.8, vas a observar que este 5.8 se puede dividir con este 5.8, ¿sí? Y después multiplicarlo por la m, pero 5.8 entre 5.8 te da 1. Por lo tanto, esta división se convierte en un 1. Y aquí, 3.6 entre 5.8, hacemos la operación, aquí nos va a dar 1, y el número que resulta se va a estar multiplicando por t. Aquí también vamos a hacer la división de 57 entre 5.8, ¿sí? Y vamos a poner los resultados. Bien, observa entonces, aquí ya la división me dio 1, aquí la división .62, multiplicado obviamente por la t que también estaba, aquí me dio 9.8, con más decimales. Ok, observa que 1 por m, ¿cuánto sería 1 por m? Si la m valiera, digamos 10, pues sería 1 por 10, y me da 10. Y si la m valiera 20, sería pues 1 por 20, es decir 20. ¿Recuerdas que el 1 es un elemento neutro? Así es que 1 por m pues me va a dar m. No se ocupa poner el 1. Es decir, se eliminó el coeficiente que tenía, que era el objetivo, dejar la m solita. Ya lo hicimos en la ecuación número 1. Ahora hay que hacer lo mismo a la ecuación número 2. A esta otra ecuación le vamos a hacer lo mismo, el mismo método. Dividir un lado de la ecuación y el otro lado de la ecuación por el mismo número. Pero en este caso, con el objetivo de eliminar este 2.5. Para que se elimine y queda la pura m. Por lo tanto, ¿entre cuánto tienes que dividirlo? Es obvio, ¿no? Entre 2.5 tenemos que dividir. Así es que hazlo tú. Y ahorita no me voy a poner resultado. Hazlo tú para practicar. Lo mismo hicimos en clase. Entonces vamos a dividir todo entre 2.5 con el mismo método que hicimos hace ratito. Si no, pues regresale al video para que veas cómo lo hicimos hace ratito, si no te acuerdas. Ok, yo lo voy a poner la solución. Bien, el resultado entonces tendría que darte esto, ya tenemos la ecuación 2. Y las ecuaciones 1 y 2 se convierten en estas otras ecuaciones, en donde una de las variables ya está sin coeficiente. Ahora vamos a aplicar otro paso más. Ahora vamos a tratar de eliminarla totalmente la m de ambas ecuaciones, que no aparezca la m. Bien, ¿qué tendríamos que hacer para eliminarla? Vamos a usar otra propiedad más. Bien, observa entonces, imagínate que tenemos estas dos ecuaciones que son más sencillas.
6 y 4, que son 10, es igual a 7 más 3, que también son 10. Esta, 3 más 8, que da 11, es igual que 2 más 9, que también es 11. Son dos ecuaciones verdaderas. Si yo agarro las dos ecuaciones y hago una operación de suma o de resta, entre ellas dos se van a mantener iguales. Por ejemplo, si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 2, 6 más 4 más 3 más 8, ¿sí? Es decir, estos 10 de aquí más estos 11 de acá me van a dar 21 por fuerza. Y también tendría que dar 21 del otro lado. Si yo sumo 7 más 3, que son 10, con el 9 y el 2, que son 11, me va a dar también 21. Por lo tanto, al sumarlas se mantiene la ecuación. Igual al restarlas, funciona igual. Pero yo puedo estar haciendo las operaciones en otro orden. No tengo que sumar 6 más 4 y luego 3 más 8. Yo puedo sumar 6 y 3 y luego 4 y 8. A la hora de la hora los voy a sumar los 4 y los voy a poner aquí para que me den 21. Igual con las restas. Claro, en las restas respetando los signos. Si yo hago la resta, vamos a imaginar que voy a restar a la de arriba, le voy a restar la de abajo, ¿sí? Y lo voy a hacer término a término. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos demostrar? Por ejemplo, si yo agarro este 6 y le voy a restar el de abajo, 6, le resto 3, me quedan 3. Más, ahora este otro término. Al de arriba le quito al de abajo, sería 4, le voy a restar 8. ¿Cuánto es 4 menos 8? Me va a dar menos 8. Y aquí se juntan dos signos que son distintos, que al ser distintos se convertían en negativo, ¿sí? Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Al de arriba le voy a restar al de abajo. 7 le resto 2, me quedan 5. Más, al de arriba le resto el de abajo. 3 menos 9. Me quedarían menos 6. Menos 6. Igual aquí me quedan dos signos distintos juntos, así que se convierten en negativo por ser distintos. Y ahora sí, ¿cuánto es 3 menos 8? A 3 le resto 8, me quedan 5. A ver, aquí ya me equivoqué. Aquí el resultado no era 8, era menos 4. ¿Sí? A 4 le resto 8, me queda menos 4. Ok, seguimos. Entonces, a 3 le resto 9, me queda menos 6. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos a observar qué quedó de este lado. De este lado son 3 menos 4, me queda menos 1. Y aquí son 5 menos 6, también me queda menos 1. Por lo tanto, te fijas que se mantiene la ecuación. Es una propiedad que es válida. Ok, eso mismo lo vamos a hacer en nuestras dos ecuaciones, con el propósito de eliminar la m. Vamos a restarle a la ecuación de arriba, le resto la de abajo. O a la ecuación de abajo le resto la de arriba, no importa cuál de las dos hagas. Conviene ahorita más restarle a la de abajo, restarle la de arriba, porque si tú observas, si a 23 le resto 9, me va a dar un número positivo. Y si lo hiciera al revés, si a la de arriba le resto lo de abajo, a 9 le quito 23, me va a dar lo mismo pero negativo. Y los signos negativos a veces confunden, y sobre todo en un examen, pues yo por eso te recomendaría que lo hicieras del más grande, le restes el más chico. Pero funciona igual, si no te confundes en los signos, funcionan las dos. Así es que no importa eso. Vamos a hacerlo, a la de abajo le voy a restar la de arriba para que nos dé positivo los resultados, ¿ok? Bien, vamos a restar. A 23 le voy a quitar, a 23.9 le voy a quitar 9.83 y voy a poner aquí. A 2.52t le voy a restar 0.62t. ¿Qué me va a quedar? Pues hay que restar 2.5 menos 0.6 y va a quedar multiplicado por t. Y sobre todo esta, a m le voy a quitar m. M menos m me va a dar 0 y es cuando se elimina la m, que es lo que queríamos lograr. Ok, entonces al restar aquí me da 14, al restar esto me va a dar 1.9t y al restar m menos m me va a dar 0. ¿Sí? Y ya eliminamos la m ya, ahora nos queda una sola ecuación. De ambas ecuaciones hicimos una sola ecuación, que es esta. Ya no tenemos dos ecuaciones, ya tenemos nada más una sola y con una sola variable. Y eso significa que ya se resuelven como las primeras que resolvíamos. Una ecuación de una sola variable que se resuelve despejando la variable que queremos conocer. Aquí está fácil despejarla, porque aquí, ¿para qué le sumo estos ceros? El 0 es un elemento neutro en las sumas, así es que
pues ni para qué ponerlo, se elimina. Y si tú te fijas aquí estamos multiplicando 1.9 por t. ¿Qué me estorba para que quede la t solita? Pues este 1.9 que está multiplicando. Lo quito de aquí para pasarlo dividiendo. Se pasa para acá y lo pongo dividiendo. Y ya entonces me queda que t va a ser igual a 14.05 entre 1.9. ¿Sí? Este 1.9 me dio, estoy redondeando, daba 1.899, no sé qué. Ok. Vamos a poner entonces ahora sí ya el resultado. ¿Sí? Que si no redondeamos en estas operaciones, si mantuvimos sin redondear, nos va a dar exactamente el 7.4. Si estuviste redondeando, a lo mejor te va a dar 7.39 o algún valor muy cercano. ¿De acuerdo? Que no hay problema en un examen, ya sabes que los perdono esos, no es tanto problema. Bien, con esto ya calculamos el valor de una de las variables, la t. Pero nos falta la otra coordenada, o la otra variable, la m. Pero la m ya está fácil de calcular. Si tú te fijas, ya la teníamos antes, o ya lo hemos hecho antes, de la ecuación original, de esta de arriba, por ejemplo, podemos despejar la m. ¿Sí? Pasábamos esto restando, todo esto lo pasábamos restando para el otro lado, y luego este 5.8 lo pasábamos dividiendo, ¿te acuerdas? Y nos quedaba la variable m despejada. Bien, con esa lo puedes calcular, ya tenemos el valor de t, ya nada más es que lo reemplaces, 7.4. O bien en esta otra ecuación, te tiene que dar exactamente lo mismo. Despejas m de aquí. Pero ahorita, como no lo hemos despejado, pues te conviene más despejarlo de estas dos nuevas ecuaciones que obtuvimos, que están más simples. Si te fijas, la m ya está fácil de despejar de aquí. Nada más me estorba todo esto que se está sumando. Lo paso restando y ya tengo la m despejada. O de esta otra, que también. Nada más quito este 2.52t, lo paso para el otro lado restando porque está sumando y ya me queda la m. Con cualquiera de estas dos también lo puedes resolver y también te va a dar lo mismo, que el resultado ya lo conocemos y nos tiene que dar 5.3. ¿Sí? Y con eso ya terminaste. Si te fijas, son bien poquitos pasos en este método de suma y resta. Bueno, también se te hace cortito porque hay cosas que ya no expliqué con tanto detalle como lo hice en el primer método. ¿Sí? Pero sí, es cierto, aquí no hay tanto despeje como en los demás métodos, en los otros dos. Ahora lo único que falta es la comprobación. No olvides de comprobarlos. Siempre, sobre todo en un examen, compruébalos para que veas si estás bien o estás mal y puedas regresar a corregir. Yo, ya sabes que te doy chance de cometer errores y yo mismo te digo que lo sigas intentando y lo vuelves a intentar. Y te doy mucho tiempo para resolverlo, pero igual cuando vayas a hacer un examen, por ejemplo, para ir a la prepa o ya estando en la prepa, muchos exámenes ya sabes que tú contestas y entregas el examen y si estás mal, pues estás mal y te lo ponen mal, aunque sí sepas. Un error a veces no todos los maestros lo van a perdonar por el tiempo a veces para tener que calificar a tantos alumnos, ¿no? Es difícil evaluar con preguntas abiertas, ¿no? Que en matemáticas una pregunta abierta es que te revisen el procedimiento a ver si sabes o no, no tanto el puro resultado que sea correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues comprobar. Vamos a meter estos dos valores que nos dieron en las ecuaciones originales. Aquí sustituimos el valor de t y aquí el valor de m. Al hacer las operaciones para calcular cuánto le vamos a cobrar al cliente, nos tiene que dar 57.38 exactos, con un poco de margen de error por los redondeos que yo te daría, pero tiene que dar muy cercano. Y también aquí, no lo compruebes nada más en una, porque igual y a lo mejor te equivocaste y sí resuelve una, pero no resuelve la otra. Tiene que resolver las dos. Así es que estos mismos dos valores se sustituyen aquí y nos tiene que dar 59.87. Esta comprobación ya la habíamos hecho desde el primer método, así es que ahorita ya no es necesario hacerla. Pero no olvides hacerlo cuando estés resolviendo el que te dejé de tarea. Ok, entonces manos a la obra, resuelve el que te dejé de tarea.